El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. ¿Cómo los saduceos niegan la resurrección de los muertos?, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere, sin haber tenido hijos, se case con la viuda, para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Me ha tocado ver algunas entrevistas, videos, comentarios interesantes de personas, algunos famosos, otros como cualquier hijo de vecino, sin mayor pena o gloria, pero ya a lo mejor algunos grandes, estamos hablando adultos, algunos ya de la tercera edad, o incluso algunos que otro joven. Y me llamaba la atención la pregunta que les hacen, diciendo, si pudieras encontrarte con tu niño cuando eras niño, o sea, que pudieras hablarle a ese niño o a ese adolescente o a ese joven, ¿qué le dirías? ¿Qué cambiaría en ti? ¿Qué sería diferente? Esto obviamente, pues cuando estamos jóvenes, 15 años, pues a lo mejor no lo pensamos mucho, pero cuando ya llegamos a una cierta edad, pues tal vez las cosas hubieran sido completamente diferentes en muchos aspectos, tal vez no en todos, pero hubiéramos tenido a lo mejor más paciencia, más tolerancia, más amor, hubiéramos evitado decisiones o acciones o relaciones que nos marcaron, que nos dañaron y que nos llevaron muchas veces a la tristeza, a la desesperación o al vicio o al pecado. Pero esto es una suposición nada más, obviamente pues nadie puede regresar al pasado para hablar consigo mismo y decir, mira, no hagas esto o persevera en esto, vale la pena. Pero es un ejercicio que de alguna manera se me hace interesante, porque eso que les dirías tú a tu mismo ser, a tu misma persona hace 20, 30, 40, 50 años, no lo sé. No tienes que regresar al pasado para decirle a ese niño, a ese joven, a ese adolescente, lo que tú le dirías, porque tienes que decírtelo a ti mismo. Tienes que aprender, no vamos a cambiar nada del pasado. Podemos sanarlo, podemos perdonarlo, podemos, no sé, mejorarlo tal vez, pero cambiarlo no. Pero lo que sí podemos hacer es hablar con el yo
de hoy, o sea, conmigo mismo, y entender la parte que todo ser humano debería de conocer, asimilar y poder, sobre todo, aplicar en su vida. ¿Cuál es esta verdad? La resurrección, la vida eterna. Desgraciadamente, ¿cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces hemos, no sé, participado en la Semana Santa, en el famoso Tríduo Pascual? ¿Cuántas veces nos han dicho que Cristo resucitó? ¿Cuántas veces en las Escrituras, como la de hoy del Evangelio, nos habla claramente? Jesús dice: los que sean dignos resucitarán para la vida eterna y los que no para el infierno. O sea, tienes que hablar contigo mismo para poder todo ese pasado, que a lo mejor no fue el perfecto, pero conociendo y hablándote a ti mismo sobre esta realidad, debería de cambiar todo ese pasado, no en sí cambiar el pasado, sino cambiar lo que te ha afectado, cambiar lo que vienes arrastrando, cambiar lo que vienes no sanando y que te está perjudicando. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que esto, todo lo que estamos viviendo, tiene un final feliz, óiganlo bien, un final feliz, la vida eterna, entonces pudiéramos enfrentar todo lo que viene, todo lo que hemos pasado y todo lo que estamos pasando y todo lo que hemos pasado, con esta visión clara. La vida eterna existe, la resurrección existe, pero a lo mejor estas palabras entran por un lado y salen por el otro, porque nos decimos cristianos y significa supuestamente que creemos en la resurrección de los muertos, que creemos en la vida eterna. Al final del credo, precisamente decimos: creo en la vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado con nosotros mismos sobre esta realidad? Y cuando digo hablar, significa meditar, profundizar, alimentarnos. Si una jovencita de 15 años pudiera hacerlo, su vida sería muchísimo mejor que la de sus padres. A veces los papás se esfuerzan mucho para que los hijos no cometan los mismos errores o para darles todo aquello que ellos no tuvieron. Y es hermoso gesto, es muy importante. Pero cuando los papás llevan a sus hijos, niños, adolescentes, jóvenes, a meditar y profundizar en esta verdad, le estarán dando la herramienta más poderosa que puede transformar sus vidas, porque sus decisiones ya no serán gobernadas por el aquí, por el ahora, por el miedo, por la angustia, por el tener, por el placer, sino por la visión de una realidad que se nos ha revelado como el centro de nuestra fe, como el centro de nuestra existencia, y que permitirá a la persona que medita, que profundiza, que habla consigo mismo sobre esto, tener una capacidad no de ser invulnerable, pero no tampoco ser tan vulnerable que se queda tirado, lamentándose, que se queda deseando todo, necesitando todo, lamentándose de todo, quejándose de todo, viviendo de una manera, o más bien sobreviviendo, pero no viviendo, al menos no en el plan de Dios. Por eso este último sábado, antes de la última semana de este tiempo litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey el día de mañana, y toda la semana está dedicada a esta solemnidad con la cual terminamos el año litúrgico, y el último planteamiento que nos hace la liturgia precisamente es esto: existe la vida eterna. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué tanto para ti te da a ti mismo
una visión diferente de lo que estás viviendo. Cuando no tenemos esta visión, pues repito, nos entra por un lado, nos sale por el otro y no profundizamos que todo lo que estamos viviendo, vamos a ver las dos realidades a las cuales nos enfrentamos, lo más hermoso y lo más doloroso. Lo más hermoso, no sé, una fiesta de 15 años, el nacimiento del primer hijo, el día de mi boda, el día de mi graduación, no sé, el día en que logro superarme y a lo mejor lograr mis metas y mis objetivos. ¡Wow! O en los días o los momentos más dolorosos, la muerte de un ser querido, papá, mamá, la muerte de un esposo, de una pareja, la muerte de un hijo, la traición, la injusticia, la pérdida de todo. Estas dos realidades a las cuales constantemente nos enfrentamos y con sus términos intermedios, ni tan tristes ni tan alegres, pues nos van manejando, nos van orientando o desorientando a acciones, a decisiones, a veces callejones sin salida, que cuántas veces hemos entrado en esa depresión, en esa ansiedad, o en ese, ¿saben qué? Mandar todo a la fregada y ya no quiero seguir. Entonces, esta jovencita que hoy da gracias a Dios por estos 15 años, ojalá, y le pido a los papás que lo realicen, empezando con ellos mismos, darle esta herramienta de la... No alcanzamos a agotarlo ni a comprenderlo todo, pero sí a empezar a trabajar en este racionamiento, en este cuestionamiento, en esta realidad. ¿Creo en la vida eterna? Sí creo que necesito para poder vivirla, ya aquí y ahora. Porque la vida eterna, el mismo Señor nos lo dice. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces puedo empezar a vivir la vida eterna aquí. Pero ¿cuántos están interesados? ¿Cuántos lo están viviendo? ¿O cuántos les es completamente indiferente? Porque sus prioridades pues obviamente son el aquí y ahora. Y esto, desgraciadamente para los jóvenes, si no les damos esto, van a ser atraídos a un torbellino y cada vez más complejo, más fuerte, de ideologías, de problemas, de miedos, de necesidades que obviamente el mundo, la carne del demonio, nos va mareando, nos va atrapando, que si no tienes esto, que si no tienes esta situación, que si te falta esto, que si... Entonces no te sientes pleno, no te sientes bien, no te sientes en paz. Entonces necesitamos estar agarrando todo lo que el mundo, todo lo que la carne y precisamente el demonio nos presenta, entre comillas, para sentirnos plenos. Pero cuando tenemos esta realidad maravillosa, pudiéramos empezar a vivir verdaderamente. Y entonces, lo que pasa, lo que vivimos, lo vamos a ver desde una visión diferente. Pablo lo va a aclarar. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Comamos y bebamos y mañana moriremos. O seríamos las personas más desgraciadas. ¿Por qué? Porque hemos vivido con una ilusión, con una mentira. Pero si Cristo resucitó, entonces que se note, que se manifieste en esa confianza y en esa capacidad de vivir siempre esta vida, que cada uno tiene que vivirla, que cada uno tiene que aprender a atravesar ese camino, que a veces son acciones propias, otras veces son acciones que nos han arrastrado, heridas o traumas o problemas, enfermedades, que nos han metido por caminos tan complejos, tan difíciles, pero que al final de cuentas la vida eterna te da esta esperanza. Cristo resucitó. Entonces, ojalá que un día
puedas entender y profundizar esto, hija mía, y sobre todo, que no te dejes atrapar por todo lo que el mundo te va a presentar, por todo aquello que a veces ya jóvenes de tu edad ya están atrapados, ya están confundidos, ya están perdidos. Entonces, vamos a pedirle a Dios y vamos a ofrecerle también en este santo sacrificio para que cada uno de nosotros podamos hablar con nuestro niño interior, con nuestro adolescente, nuestro joven, nuestro adulto, la etapa que estás viviendo. Recuerda esto, hay vida eterna, hay algo mucho más grande que todo esto que estamos viviendo. Entonces, lo bueno no te atará, será bonito, pero no dependerás de esto. Y lo malo no te detendrá ni te tumbará o te tendrá encadenado. Tanto uno como el otro lo vemos en función de esta realidad que hoy damos gracias a Dios, que el Señor lo habla claramente cuando lo cuestionan sobre esta tradición judía. Había una tradición judía porque la herencia, o sea, la descendencia era un signo de bendición. Entonces, si un judío casado, hombre, muere sin dejar descendencia, era como decir, pues Dios lo maldijo. Entonces, por caridad, el hermano se casaba con la viuda y los hijos, o el hijo, no sé, no me acuerdo cuántos, eran reconocidos como hijos del difunto para que permaneciera la semilla y permaneciera la bendición. Es una tradición judía. Y bueno, aquí le plantean a Jesús de 7 hermanos casados con la misma mujer, los 7 mueren y ninguno deja descendencia. Entonces, porque estos saduceos no creen en la vida eterna. Y es cuando le dicen, bueno, pues ya cuando resucite, pues ¿de cuál va a estar casado si estuvo con los 7? Y él lo deja claro. Los que van a resucitar ya no se van a casar, no van a estar que si mi esposa, que mis hijos. Vamos a estar plenamente gozosos en la presencia de Dios. Sí, con todos aquellos que forman parte de nuestra vida y que han alcanzado esta experiencia de la vida eterna. Y una de las cuestiones que siempre a veces cuestionan o se preguntan es, cuando resucitemos, ¿vamos a hacer como que borrón y cuenta nueva? Ya no vamos a... No, vamos a resucitar y recordar y vamos a vivir la plenitud de todo lo que vivimos aquí, pero ahora ya en la presencia de Dios, porque Él será nuestro gozo, Él será nuestra alegría y Él será nuestro todo. Pues pidámosle a Dios que podamos verdaderamente experimentar este gozo y que tú, como joven, como mujer, puedas hablarte y recordar siempre esto: hay esperanza, hay ese amor que Dios está teniendo especialmente para ti, y que tú también un día puedas transmitirlo a tus seres queridos. Hagamos un momento de silencio.